Justicia a la mexicana. Solo es para ricos influyentes o bien para quien le pasa algo tan grave y trágico que mediáticamente es imposible acallarlo. Es decir, para el 1% de la población. Al más alto nivel el ministro presidente Saldívar trabaja en hacerse propaganda política, en lugar de defender la Constitución y echar a andar el sistema de impartición de justicia que está colapsado, y es por demás corrupto. Por ejemplo, las 3 únicas reformas constitucionales de esta autollamada Cuarta Transformación, como no fueron votadas favorablemente el Poder Ejecutivo, ha aplicado condiciones que la violan o modifican de facto, provocando que los afectados interpongan controversias de inconstitucionalidad, que simplemente están detenidas. De la energética ni hablar, hasta los países socios comerciales de México tienen controversias. De la militar no solo no se defiende la Constitución, sino que a más de 2 años terminó apoyando que la Guardia Nacional quedará a cargo de la Sedena, justificando en la temporalidad. Respecto a la reforma electoral que gracias a la Marcha de la Libertad del 13 de noviembre que mostró al mundo, las pretensiones de querer controlar al INE en la cercanía de elecciones presidenciales, y a la oposición que por su salud política mejor que se pongan a trabajar. Y aquí está también el uso político de la justicia. Mientras el PRI flojito cooperó con las pretensiones morenistas estuvo todo tranquilo, y en cuanto hay crítica y oposición, amenazan de nuevo al traidor apodado Elito, que ya doblegaron una vez cuando lo iban a desaforar, para enjuiciarlo por delitos cometidos cuando era gobernador de Campeche, y que la gobernadora delincuente dio a conocer de unas grabaciones ilegales. Lo que también demuestra que delinquen porque pueden y sin consecuencias. Así vemos casos como el de Rosario Robles, Murillo Karam con Ayotzinapa y el mío. En contraparte se protege a delincuentes poderosos, recordemos al rey del CAS y los Sedena Links, que vinculan a políticos como Adán Augusto con huachicoleros y el Cartel Jalisco. En defensa de los derechos humanos, estamos peor. Entre el Ejecutivo y el Legislativo han impuesto al Judicial la manera de proceder, y es metiendo en la cárcel a todos los que ellos quieran, sin sospechar de ser presuntos culpables de un delito con la prisión preventiva oficiosa. Esto, porque liberan al Ministerio Público de hacer su trabajo de investigar para encontrar la verdad, y justifican su posición política y la inseguridad, metiendo en la cárcel un promedio de 7,000 personas al mes. Lo muy grave es que a la mayoría no se le puede comprobar porque son inocentes o bien son delincuentes, pero se les procesa por delitos que no cometieron, por eso casi nadie está legítimamente preso, y cuando cumplen en prisión el máximo de la pena mejor se declaran culpables para salir libres. Con esto las cárceles son y serán insuficientes, y aproximadamente 250,000 personas que estamos privadas de la libertad. A más de la mitad se nos ha violentado los derechos humanos de libertad personal, la presunción de inocencia y el debido proceso, al mantenernos en prisión preventiva oficiosa. Hay quienes están 5, 10, 15 y hasta 20 años no obstante que la Constitución establece que nadie debería estar el máximo de la pena, que fije la ley al delito que en ningún caso será superior a 2 años. Aunque un ministro trató de eliminarla para hacerla justificada, la Corte se dobló y solo pudo sacar los delitos fiscales. Diría Martín Niemoller. Primero vinieron por los socialistas. Y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas. Y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos. Y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí. Y no quedó nadie para hablar por mí. Como para mí es demasiado tarde pero sí me importa, nuestra Asociación Justicia por México ya trabaja controvertir esta violación constitucional, además de dar seguimiento a la sentencia que dará la Corte Interamericana, por el caso de 2 personas que estuvieron más de 17 años en prisión preventiva oficiosa. Y si piensan que esto es lo peor, pues no, lo peor es lograr una defensa justa, una asesoría adecuada en el caso de las víctimas. A los asesores victimales normalmente no les importa si no hay un beneficio económico y punto. Ahora los que caemos presos somos un número a negociar, si no cuentas con recursos un defensor de oficio, en contubernio con la fiscalía y jueces aplicarán el principio del mínimo esfuerzo que ofrecerán algo rápido, y fácil como un juicio abreviado, si aceptas tendrán a su culpable y si no también serás culpable pero después de muchos años. Si cuentas con pocos recursos te encontrarás un defensor privado que hará solo hasta donde considere se le paga, y entre más se le alargue el proceso mejor, porque siguen ganando, pero aquí hay alguna esperanza. Pero si cuentas con recursos tendrás una estrategia defensiva para que salgas lo más rápido posible, y si además eres influyente tendrás de tu lado inclusive al propio fiscal general Gertz Manero, y al aparato de justicia hayas hecho lo que hayas hecho. Solo hay que asomarse un poquito al caso Lozoya, su famoso abogado cobrando millones y lo dejó cuando pensó que ya no le alcanzaría para pagarle. Mi caso es un buen ejemplo también.
La fiscal Reina Isabel Pérez Viveros amedrentó al extrabajador de Pemex Merlín Cibaja y convenció al juez de consigna a Aarón Seferín Hernández, quien sin pruebas y mediante la aplicación de una ley retroactiva obsequiara la orden de aprehensión. Yo denuncié a Merlín Cibaja en el 2019 y ya casi 4 años sigo esperando respuesta. Mi familia contrató a unos superabogados que llevan casos emblemáticos que se apellidan Villasana, y solo hicieron hasta donde alcanzó, pero no alcanzó para que me vinieran a ver, y hoy al parecer están en contubernio con el juez de consigna Seferín, quien ya los defiende y también existe la posibilidad de que estén metidos en la política. Solicité defensores de oficio militares y vean la respuesta de la Sedena violatoria de cualquier derecho. Gané el amparo 912/2019 después de esperar años. Dejó insubsistente la delincuencia organizada por la aplicárseme mediante una ley retroactiva, y el juez de consigna se las arregló para dejar todo igual. De alguna manera un extorsionador se enteró y dentro de las múltiples amenazas que venía de muchos lugares, yo estimo que muchas provienen del Aceido y la Sedena, o por lo menos las filtraciones, y solo se disminuyeron las amenazas y extorsiones a mi familia, cuando se aislaron casi de todo. Ya hasta donde se pudo se pusieron a salvo, se puso la denuncia que muestro y la respuesta fue nada. No obstante, de haber informado los riesgos a la vida que corre mi familia, la Sedena violentando los derechos humanos ha estado amenazando y amedrentando para que se vaya de donde viven. Me amparé para que la Sedena me diera el mismo trato que a los demás militares procesados, y el juez ilegalmente ha pospuesto la resolución primero con el pretexto del cambio de abogados de la Sedena, y después por el COVID, cuando se supone que ya todo estaba normalizado, todo porque la resolución debe ser insalvablemente a mi favor. Pedí ser enviado a la prisión militar dado lo crítico y el peligro que representa mi perfil militar y vean el pretexto, solo porque conozco el daño que puede hacer cierta información en caso de darla a conocer la mantengo todavía en reserva. Pedí a la Sedena y al INAI los nombres de los comandantes militares que estuvieron apoyando a Pemex bajo los convenios Pemex-Sedena para llevarlos a declarar en mi proceso y nada, solo silencio. En junio o julio denunció al fiscal general Gertz Manero y a la fiscal Reina Isabel Pérez y medio año después, también nada, absolutamente nada. Bueno, a casi 4 años en prisión preventiva oficiosa sigo sin tener una fase intermedia, cuando la Constitución establece que en ningún caso será superior a 2 años. Sin duda lo dicho por Martín y Moller está muy vigente, y si esto es conmigo que no me importa ventilaron las redes, imagínense ustedes que no pasa con los invisibles, con la gente normal, y por eso no lo dejo, trabajo por mi libertad y por ver que se solucionen estas grandes violaciones a cualquier derecho humano. Tratando de que se haga justicia por México.